sin más, muchísimas gracias y Xavi, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Aida, por tu presentación y muchas gracias también a Turismo de Tenerife por su apoyo y por el esfuerzo en facilitar ese tipo de altavoces como Regenerate Week, que nos permiten reflexionar y avanzar hacia un futuro plenamente regenerativo. Estos días nos han acompañado más de 170 profesionales que se han sumado a este ciclo de webinars sobre turismo y regeneración, principalmente de Tenerife, pero también de todas las Islas Canarias, así como de la península y también de otros países como América Latina, desde Chile, Ecuador, México, Venezuela, Perú, Estados Unidos. Un abrazo desde aquí y espero que entre todos podamos sacar muchas ideas y también plantear propuestas que nos acerquen, como comentaba, hacia ese futuro más regenerativo. Hoy, como comentaba Aida, vamos a hablar de capacidad de carga y de movilidad en los espacios naturales, que es uno de los grandes temas de este sector. Dijo una vez el antropólogo Gregory Bateson que los grandes problemas en el mundo son resultado de la diferencia entre cómo funciona la naturaleza y la manera como piensan las personas. Vamos a ver un poquito a qué se debería estar refiriendo. De hecho, a raíz de los últimos informes del IPCC, en materia de cambio climático, que ayer precisamente pues, se presentaron, se lanzaba un mensaje contundente en el tono y también en el contenido. Un contundente mensaje sobre que la reducción en las emisiones de CO2 ha de ser profunda, rápida y sostenida. Ya no podemos esperar más. Dicho de otro modo, es necesario actuar y seguir con esa guía de supervivencia para evitar este desastre climático. Y nos advertía el secretario general que esas emisiones deben reducirse casi a la mitad para el año 2030. Tan solo tenemos 7 años por delante si no queremos que el desastre sea completamente irreversible. Y uno de los efectos que ya durará por decenios, casi hasta milenios, y con grandes consecuencias también sobre las islas, por ejemplo, será la subida del nivel del mar, ¿no? Que aumentará entre 2 y 3 metros si el calentamiento global sigue con las tendencias actuales. Diríamos que una cuarta parte de esas emisiones globales, cerca del 25%, provienen del transporte y de la movilidad. Canarias, por su parte, también contribuye, en cierto modo, y con una población de más de 2 millones de personas, recibió el año 2019 cerca de 15 millones de visitantes, una tendencia que va al alza y que se está volviendo a recuperar tras la pandemia. Tenerife, por su parte, con una población de casi 1 millón de habitantes, recibe cerca de 6 millones de visitas. Siguiendo con esta fotografía y ahora ya aterrizando más sobre los espacios naturales, podríamos decir que el Teide, al sur de Tenerife, que es el parque nacional más visitado de España y también de toda Europa, recibió en 2019 más de 4 millones de visitantes. Como veis, esta subida en el uso público de los espacios naturales, sobre todo para un uso lúdico y turístico, ha planteado y plantea serios retos de gestión y de seguridad, pero también para la conservación de los propios hábitats y de las especies de los que muchas veces estos espacios son el último reducto. Por eso se hace tan imprescindible reflexionar y encontrar respuestas a toda una serie de debates que condicionan no solo la planificación, sino también la promoción turística y la gestión de los espacios naturales. Veamos, en cierto modo, cuáles son estos temas que vamos a tratar a continuación, como por ejemplo el libre acceso a los espacios naturales o una regulación de su afluencia. Necesitamos saber cuál es el análisis de los impactos que se concentran a partir de la movilidad en determinados espacios y que provocan saturación, molestias por ruido, degradación de hábitats, mala experiencia lúdica para los usuarios, pero también los difusos, como decía anteriormente, acerca de la huella de carbono, de la pérdida de biodiversidad, la degradación de este paisaje o la afectación incluso para el bienestar y la salud. En ese sentido, la descarbonización de la movilidad es un aspecto absolutamente esencial. Tenemos que reducir la huella de carbono. Y además, tenemos que trabajar en estrategias para una movilidad más sostenible, donde la limitación del acceso, las alternativas de transporte o incluso aspectos como parkings que sean disuasorios para las visitas, sean herramientas necesarias para poner en marcha. Y eso conjuntamente con un conjunto de residentes que también están en esos espacios y que necesitan
vivir de una manera agradable y que los visitantes se integren de una manera efectiva. Por eso es tan importante evaluar la capacidad de carga de ese espacio natural y saber cómo se mide. Conoceremos también conceptos como la afluencia, la frecuentación, la capacidad de carga y entre muchos otros. Por tanto, empezamos con una serie de ejemplos y de casos prácticos de diferentes territorios que, a partir de diferentes políticas y de diferentes experiencias, han planteado fórmulas de éxito que han permitido precisamente subsanar esos problemas de gestión de espacios naturales que son de interés turístico, pero que también tienen un gran valor ecológico. Y en concreto veremos 3 ejemplos. Un ejemplo desde un municipio en Cataluña de gestión de la capacidad de carga en un espacio de playa como es la Barra del Trabucador, en la Rápita, en el Delta del Ebro, que nos presentará Jordi López. A continuación también tendremos un ejemplo desde la ciencia aplicada al uso público en espacios naturales de montaña para medir su afluencia, frecuentación y capacidad de carga turística. Y en este caso nos acompañará Estela Farías. Y por último, un ejemplo desde la empresa pública, la empresa de transporte de aquí de Tenerife, acerca de la gestión sostenible de la movilidad en diferentes espacios naturales. Yo, sin más preámbulos, quisiera ya presentar al primero de los ponentes y, por tanto, pues doy paso a Jordi López, de la Rápita, en el Delta del Ebro. Jordi es coordinador de turismo en el Ayuntamiento de la Rápita y experto en gestión del turismo de litoral. En el año 22 coordinaron un modelo de gestión de la movilidad y la frecuentación de la Barra del Trabucador, que Jordi seguro que nos va a explicar de manera muy detallada, que se trata de un istmo muy visitado y que es un entorno de playa que durante la época estival realmente está muy frecuentado. Ese es un claro ejemplo de regulación y de gestión de un espacio natural que ya ha obtenido sus frutos. Sin más, Jordi, cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad, un placer estar con todos vosotros y poder compartir con vosotros la humilde experiencia que hemos tenido desde la Rápita, desde el Delta del Ebro, en el sur de Cataluña, en esta bahía de los Alfaques que tenemos. La Rápita está ubicada en el Hemidelta Sur, como podéis ver, y este istmo es una playa muy singular que tenemos en el Delta, es el lugar más visitado del Delta del Ebro, de hecho. 6 kilómetros de playa con mar abierta y mar cerrada, que digamos han sido y es, ¿no?, uno de los principales puntos de peregrinación de los turistas que llegan a nuestro parque natural, que como sabéis pues también tiene Carta Europea de Turismo Sostenible y que hacía mucho tiempo que teníamos un problema endémico en esta playa de hiperfrecuentación, pero que después del temporal Gloria, que dejó intransitable más de la mitad del espacio, más lo que generó la época del COVID con la imposibilidad de viajar fuera, pues muchísima gente, sobre todo de la zona de Barcelona, cuando no se podía salir de la comunidad autónoma, pues vinieron al Delta, ¿no? Y entonces, bueno, ya teníamos identificado este problema que ya venía desde hace mucho tiempo. Intentábamos buscar una solución con la gestión de esta zona y vimos que, como podéis ver, era muy difícil de poder gestionar porque como ayuntamiento, pues es una zona de costas y no teníamos, herramientas. Al final, después de muchas reuniones con departamentos de costas, con el Parque Natural, entendimos que la herramienta era el plan de usos de playas, donde se puso una actividad no comercial dentro de este uso de plan de usos de playas, que es un parking para estacionar vehículos. Que el acceso a la playa es completamente gratuito, pero que si ibas con tu vehículo, pues tuvieras que pagar una tasa, un precio público para estacionar el vehículo en la playa y potenciar de esta forma pues el hecho de poder ir en bicicleta, ir a pie e intentar evitar este problema. Aquí esto por un lado fue la solución. La otro tipo de solución fue encontrar un tipo de barreras de control que nos permiten leer la matrícula de los vehículos cuando entran para identificarlos, hacer la venta online para reservar el espacio antes de llegar
y sin, bueno, digamos, controlar el pago a través de estas barreras, que como veis pues no hay ningún tipo de conexión eléctrica, van con placas solares, y que también nos permitieron pues tener información de las horas de entrada, de las horas, digamos, que permanecen los vehículos en la zona, y ver también los vehículos que son locales, los vehículos de los visitantes, y poder así también bueno, planificar nuevamente el año siguiente, el 2022. Bueno, el año pasado fue la segunda vez que tuvimos esta prueba, ¿no? Con lo cual pues hemos reducido, para que os hagáis una idea, pues de unos 2.000 vehículos a unos 700 vehículos aproximadamente diarios, el máximo que puede llegar a la zona, con lo cual se ha podido dotar de servicios. A través de esta tasa no ha habido ningún tipo de beneficio para el ayuntamiento, porque todo se ha reinvertido en servicios de socorrismo, servicios de limpieza, servicios de policía, servicios de atención al turista, con lo cual se ha ganado en experiencia para el visitante, y ha ganado también el espacio natural por esta, digamos, mejora de la hiperfrecuentación que teníamos, pues que se ha eliminado de esta forma, ¿no? Esto ha sido solo en los meses de julio y agosto, que es cuando realmente existe el problema. O sea que, en principio, yo no sé si queréis después preguntar unas cosillas, pero esto sería el resumen de nuestra experiencia. Muchísimas gracias, Jordi. Efectivamente, después seguiremos con las preguntas. Anunciar a todos aquellos que queráis dejarnos comentarios, preguntas, sugerencias, tenéis el chat de la aplicación. Desde allí podéis dejar vuestro texto y las iremos recopilando y contestando a medida que avancemos en el webinar. Pues sigamos con Estela, en este caso Estela Farías, desde la Universidad de Lleida, que nos va a comentar un ejemplo aplicado, como decía, sobre el uso en espacios naturales de montaña y más concretamente acerca de las metodologías para medir la afluencia, la frecuentación y la capacidad de carga. Estela, ella es doctora por la Universidad de Lleida y miembro de la Comisión Científica del Parque Natural del Alt Pirineu, y una gran experta de muchos años y con mucha experiencia en gestión del uso público en espacios naturales protegidos. Estela, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Gracias, David. Si podían pasar las diapositivas, porque ahí, o por lo menos yo la veo en la pantalla, que está en una que no corresponde. No sé si soy yo solamente. Sí. Vale, pues muchas gracias. Sí, como comentaba, evidentemente con unos minutos de exposición en poca profundidad se puede entrar, pero sí dejar un poco ¿no? un vistazo de o un pantallazo de lo que nosotros hacemos y en qué punto estamos ahora trabajando, partiendo del hecho que es un aprendizaje continuo en base a la experiencia. Es decir, si aquí a 10 años daría la misma charla, seguramente daría otros aspectos destacaría, ¿no? Pero somos un equipo de investigación que trabaja desde la Universidad de Lleida, concretamente el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, y de hace bastante tiempo, y aquí muestro, se puede ver en la pantalla, nos dedicamos a hacer, estamos haciendo lo que nosotros le llamamos la fotografía, ¿no? De conocer la situación actual de los espacios, en términos de uso público, de conservación, problemáticas, etc. Entonces, esto ya lo veníamos haciendo hace tiempo, aunque aquí hay 3 estudios que realizamos durante el año 2019, previo pandemia, en donde evidentemente ese estudio permitía ver una situación actual de los espacios. Eso llevó a la situación en la siguiente diapositiva, que es, en el slide, que empezó a manifestarse, porque estamos en una época que se puso más en evidencia lo que ya venía pasando. No es que fue nuevo, pero de alguna manera provocó extremos que salieron a la prensa en estas situaciones de masificaciones concretas, en espacios concretos, o incluso una cierta, ¿no? un susto de esto se va, ¿no? Se dispara tanto que vamos a ser incapaces de ir llevándolo como lo llevamos hasta ahora, siendo que siempre ya esta problemática existía, y voy a explicar un ejemplo. Esto llevó a que, como teníamos los datos de esa primera fotografía de los espacios que estamos trabajando, que son unos cuantos en Cataluña que ya hicimos el estudio, en la siguiente diapositiva es
la necesidad de hacer un zoom, es decir, en un espacio, en realidad un área protegida tiene muchas áreas dentro, porque la dinámica, el uso, la oferta que da la demanda, en realidad trabajan o funcionan como unidades diferentes, ¿no? En cuanto a movilidad, en cuanto a demanda, etc. Entonces esto nos llevó a empezar a trabajar en lo que decimos un zoom, es decir, dentro del espacio, entrar en las zonas donde realmente ya se identificaban unas problemáticas concretas, como sería este ejemplo de 3 portadas de informes que están disponibles también en la red, y es estudios de capacidad de carga, y empezamos por en zona de montaña, en uno de los picos más emblemáticos de Cataluña, que es la Pica de Estats. Este zoom, que es una aproximación ya yo creía multiparamétrica a la realidad, en la siguiente diapo se puede observar, partimos de una situación que ya había una tendencia, aquí se puede ver, ¿no? La línea roja, que es lo que sería el índice de incremento de afluencia, ¿no? O sea, no es una cosa que pasó, íbamos muy tranquilos y en 2019 el tema se disparó, sino que había una subida y bajada en términos de afluencia, por ejemplo, en el 2014, o picos que ya se veía que a veces había como una sobrefrecuentación. Entonces decidimos entrar, en este caso es la del Parque del Pirineo, el slide que acabo de ver. El siguiente sería, entramos en hacer el zoom en este valle. No es un pico, es un valle, porque cuando uno regula o organiza o ordena, tiene que pensar en todo el área. Y sí, estaba bien la que estaba. Y esta aproximación sería el estudio que es capacidad de carga, ¿no? Que se basa en un tema que no lo creamos nosotros, sino está basado en Cifuentes, una metodología que desarrolló en el año 92, pero nosotros adaptamos y jugamos un poco en ir a buscar esa tendencia, ese valor que sería el adecuado para el área, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista ambiental, gestión, movilidad, etc. Y entonces este sería la aproximación metodológica con los factores que son los recuadros de la derecha, que vienen a de alguna manera interactuar con esa búsqueda del valor, del punto de equilibrio, ¿no? De la sostenibilidad al final. Esto nos llevó, y aquí en la siguiente, a un resultado que es el que fuimos haciendo en varios estudios. En la siguiente slide se puede observar, donde de alguna manera se determina que esa cantidad de gente no es que haya el entorno es apto para recoger una determinada cantidad de personas en un momento determinado o en todo el año, sino que va variando a lo largo de los meses porque varía en función de las condiciones climatológicas, ambientales, de uso, de nieve, etc. Entonces aquí lo que llegamos en este tipo de estudios, y es un ejemplo, en que como tenemos estas fotografías iniciales, tenemos datos de la afluencia, en este caso de este valle, que sería la línea azul, identificamos la línea roja, sería cuánta gente sería la óptima, ¿no? Entonces aquí evidentemente se ve un pico exagerado en los meses de julio y agosto, que ya sabíamos, pero aquí los cuantificamos, ¿eh? Está el julio 2,4 superando esa capacidad de cantidad de gente que sería la óptima, y en agosto superando por 4, ¿no? Entonces, ¿esto que nos llevó? Esto ya dentro de un planteamiento global de gestión con el parque se venía trabajando hace tiempo, pero estas cifras pusieron sobre la mesa, sentémonos a ver qué se hace, ¿no? Con la población local, la gente implicada, etc. Y se llegó a un acuerdo de empezar a regular el acceso en la línea de lo que planteó Jordi en sacarles en la zona del Trabucador, ¿no? Es decir, ir a modelar la cantidad de gente que entraba. Y esto nos llevó a la siguiente slide, como seguimos trabajando en el entorno, y no es tan importante solamente decir que hay mucho, sino cómo se gestiona ese cambio, esa ordenación, que es un cambio de la realidad, ¿no? Que siempre los cambios pueden producir reticencias, y aquí se empieza, en estas capturas se ven cómo se empieza a poner en marcha este ordenamiento, prefiero decir ordenamiento más que regulación, del acceso a la Vallferrera. ¿Qué nos encontramos 2 años después? En la siguiente slide nosotros vamos a ese mismo entorno y hacemos, en la izquierda tenemos los datos de la percepción que tenía la gente de la masificación en la zona, sin regulación, y a la derecha tenemos con la regulación, que es lo que pasó que ya en el año 2021 se implementa, 2022 se replica. Y es que evidentemente hay un cambio en lo que sería la sensación de excesivo, ¿no? De esta cantidad de gente que yo miro durante la visita me es excesivo, me molesta, va en detrimento de mi calidad de experiencia recreativa y por lo tanto de la apreciación de ese entorno, que en términos sociales después yo no lo cuidaría tanto porque ya no lo valoro tanto, y aquí se ve este cambio, ¿no? Y el estudio es mucho más amplio, incluso valoramos el grado de satisfacción de los servicios que da, pero esto sería, ¿no?, lo que pasó en el Alt Pirineo.
¿Qué lecciones aprendimos en este proyecto o en otros que hicimos que incluso van a términos de regulación de escalada en otros espacios, ¿no? Las siguientes son 5 lecciones que serían consejos y que son vigentes y son retos y desafíos. Y nosotros partimos, nuestro equipo de trabajo parte del principio de para tomar una decisión hay que tener una información y tiene que ser legítima. No vale la información de aquí hay mucha gente, es la sensación que tiene el equipo, el municipio, el equipo gestor del parque, sino es cuál es la información, ¿no? Ese slide que les propuse con 2 líneas, ¿no? La información como legitimación. Segundo, evidentemente cada espacio es diferente, si es una playa, una montaña, en una zona de un valle, tiene que estar esta metodología totalmente adaptada al contexto y esto implica un conocimiento a fondo del contexto donde se va a hacer el estudio o se va a ordenar. A partir de aquí, la tercera lección es, y nosotros siempre lo hicimos, en el momento que empezamos el estudio, la gente que va a ser receptora de ese resultado participa en el estudio, incluso en el diseño, en generar algún indicador y estar como ya empezando a beber de la filosofía que hay detrás y legitimizando los datos que estamos recogiendo, que van a ser el resultado después que se tendrá que tomar decisiones. La cuarta sería lo que puse ahora, que es no vale solamente implementar una regulación, sino ir midiendo, ¿no? Lo que Jordi decía, para el próximo año siempre se va cambiando, vas adaptando, vas mejorando y regulando, y eso es importantísimo el seguimiento. No es la ordenación, cuando yo la hago quedo tranquila porque el problema está solucionado, sino cómo va reaccionando el entorno a esa propuesta de cambio. Y por último, y es muy importante, y nuestro equipo lo es la mirada multidisciplinar, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las ciencias más naturales o de las ciencias más sociales, ir buscando incluso ese entorno incluso mayor, ¿no? De población local o de más allá del espacio que yo estoy intentando ordenar, ir tomando el pulso de ese sentir, de ese camino lento hacia buscar un punto de encuentro en donde las partes sí o sí tienen que mirar desde otro punto de vista y tienen que ir a una negociación de usos, ¿no? Y es lento en cierta medida, pero nuestra experiencia si está guiado y se va haciendo, hemos observado que algunas ordenaciones en el momento inicial había un rechazo importante, pero después es un entendimiento que se va articulando y, bueno, como podemos ver en otros espacios, se va consolidando y generando unas mejoras, ¿no? Sustanciales en general. Muchísimas gracias, Estela. La verdad que muy interesante todas las aportaciones sobre tanto la metodología, ¿no? El hecho de que hay que sistematizar esta información a la hora de plantear cualquier propuesta de capacidad de carga y después también todas las medidas pertinentes y sobre todo esas lecciones aprendidas, ¿no? El hecho de contar con la población local, de tener todo un mecanismo también de seguimiento. Creo que podemos sacar también nosotros muchas lecciones. Seguimos, si os parece, y terminamos con el último caso de hoy. Como comentaba, desde una empresa pública, en este caso desde TITSA, nos acompaña Carlos Carrillo. Él es licenciado en Derecho y responsable del área internacional de transportes interurbanos de Tenerife, TITSA, con experiencia tanto en el desarrollo y la participación de la entidad en programas europeos en torno a la movilidad sostenible. Carlos, como os comentaba, nos va a presentar diferentes ejemplos dentro de la isla, donde las diferentes propuestas de gestión sostenible a nivel de movilidad, creo yo que exitosas, han hecho un cambio importante y algunas con algunos retos aún por delante para esa mejora en la gestión. Cuando quieras, Carlos. Buenas tardes, Xavi. Muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros desde TITSA pues, estamos trabajando en varios proyectos a colación de todo lo que ha comentado en la introducción Xavi con respecto a la necesidad, ¿no? de regenerar y proteger espacios naturales, pues nosotros no podemos hacer menos. Y bueno, quizás el mayor ejemplo o el ejemplo hasta ahora más exitoso que tengamos hasta ahora o más conocido en la isla, pues sea el ejemplo de Teno, ¿no? Es decir, hacía tiempo pues había un problema ahí de masificación de vehículos, al final se daban accidentes en una carretera pues bastante estrecha y bastante peligrosa. Y bueno, al final la decisión que se tomó, un poco así, con algo quizás de miedo al principio, ¿no? Como todas las nuevas ideas e iniciativas, fue limitar el acceso al tráfico en la carretera de Teno. Y bueno, que todo el que quisiera visitar el parque tuviera que hacerlo a través del transporte público, en este caso de nuestros vehículos.
Pues además, con la ventaja de que el transporte solo es €1, es decir, un precio bastante barato para visitar el parque. Y bueno, ahora mismo los números han mejorado bastante. En los últimos años, pues quizás hemos notado esa cada vez mayor concienciación, ¿no? del cliente en general. Y bueno, pues tenemos un promedio de pasajeros de entre 450 y 550 visitantes, dependiendo de si es día laboral o es fin de semana y días festivos, que lógicamente hay un pequeño pico ahí. Y bueno, al final el horario, pues entre las 10 de la mañana, 6 de la tarde, que ofrecemos ese servicio, con entre 18 y 24 expediciones, que al final, bueno, pues son salidas del bus, ¿no? Y hasta ahora digamos, este modelo, ¿no? de gestión de la movilidad, quizás en un espacio natural protegido, pues ha tenido bastante éxito hasta el punto de que hemos conseguido que lo intenten copiar en sitios como en Livorno, en Finlandia y demás, que en proyectos europeos que hemos participado pues nos han pedido más información de cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos gestionado y que intentan al final pues también, digamos, aprender de esta buena práctica que hemos tenido y que nosotros también intentamos pues aprender de ellos, lógicamente, de otras prácticas que ellos tienen ya implantadas en su lugar, ¿no? En cuanto al Parque Nacional del Teide, ¿no? Sobre todo la gente de Tenerife sabrá que llevamos aproximadamente un año hablando sobre el plan rector de uso y gestión del Teide, que ha traído bastante polémica y bueno, todavía no está del todo claro al final qué es lo que se va a hacer. Obviamente nosotros es lo que estamos trabajando y además junto con el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y lógicamente ayuntamientos y otras instituciones públicas, es pues en ofrecer un transporte, ¿no? O la idea al menos va por ahí en lo que es el plan rector, de también limitar el acceso en el vehículo al Parque Nacional del Teide, creando pues aparcamientos disuasorios y luego que la movilidad dentro de lo que es el Parque Nacional solo puede hacerse a través de un sistema de lanzaderas, buses en este caso, que opera TITSA, y que bueno, el pago que se haga solo sea un pago para algo más bien simbólico, ¿no? Para el mantenimiento del parque, del servicio que se presta, y que solo se puede acceder al parque, es decir, el residente en sí, que tantas ampollas levantó este tema al principio, puede siempre atravesar el parque con su vehículo particular, pero siempre con la idea de que sea para trasladarse de un lugar a otro y no para realizar una visita al Parque Nacional. En este caso, se crearían en principio 3 aparcamientos disuasorios, tanto en Vilaflor como en Chío y en el Portillo, y estaría restringido ese acceso entre las 9 y las 5 de la tarde. En un principio, pues bueno, estamos ahí un poco a las expectativas de lo que vaya a pasar finalmente, pero actualmente, por ejemplo, tenemos unas 8 expediciones diarias, que es, digamos, salidas, ¿no? de buses que se intensifican en los fines de semana y días festivos, pues tanto como al doble, donde hacemos 16 expediciones, y normalmente cubrimos un horario de entre pues, 8 y 10 a 5 menos cuarto de la tarde y 9 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. Es verdad que bueno, fruto de lo que hemos comentado, ¿no? De la cada vez mayor concienciación, incluso también, como es lógico, el incremento del combustible y demás, pues hemos notado un incremento de pasajeros en esta línea, donde antes no se había pues, notado ese incremento. En el último año ha habido un incremento de más del 20% y la idea es seguir trabajando en esta línea. Lógicamente, si finalmente se empieza a implantar el plan rector, pues algo vamos, que nos va a ayudar muchísimo, no a nosotros, TITSA, sino yo creo que desde el punto de gestión y sostenibilidad de lo que es el Parque Nacional para protegerlo. Otro ejemplo de lo que nos pasa y sufrimos día a día en Tenerife, pues es el Parque Rural de Anaga. Como pueden apreciar en las fotos, pues quizás esa es la congestión de tráfico que se suele pasar, sobre todo pues en fines de semana y sobre todo, pues lógicamente en verano. Y tenemos, pues no solo ahí en la zona de playa, que sería pues más bien la zona de Tagananas, llegando a Benijos, sino que además hay un problema también en la zona de Cruz del Carmen, que es una zona con una red bastante amplia de senderos y que los fines de semana, pues vamos, se colapsa y hay una media de 74 coches mal aparcados en arcenes, sobre las pocas aceras que hay, que al final también producen no solo problemas de tráfico, sino incluso accidentes.
Nosotros actualmente, pues en fines de semana y días festivos, estamos ofreciendo unas 360 plazas solo entre las 7 de la mañana y las 12, o sea, esas plazas. Sin embargo, se siguen ocupando solo el 40%, aunque es verdad que hemos tenido un incremento del 25% en el último año, pero creemos que al final también es un tema de cultura, ¿no? Aquí seguimos apostando o creyendo en la comodidad, ¿no? De tener el propio vehículo, de intentar aparcar siempre en la puerta del destino al que vamos. Y quizás tenemos que seguir trabajando un poco más en la línea, ¿no? de concienciación. En lo que se está trabajando, pues es un poco también, igual que en los otros dos casos, una limitación de acceso de los vehículos, salvo a los vecinos, lógicamente, y fomentando un poco también el uso digamos, algunos sectores, por así llamarlo, algún público objetivo. Hemos adquirido buses que van a ese área, que están equipados con, digamos, sistemas de equipamiento de carga para tablas de surf y tablas de bodyboard, por ejemplo. También estamos intentando desarrollar el hecho de que se pueda acceder en taxi haciendo uso de la tarjeta del bono transporte de Titsa. Pero es verdad que todavía están en fase de preparación o en fase de proyecto piloto, y ya hemos desarrollado otro anterior que, por ejemplo, hace unos años, hace 2 años, no recuerdo si fue en 2021 exactamente, se creó una línea gratuita entre Asanos y Benijo, porque allí en Benijo era donde mayor problema de congestión de vehículos se daba. Y bueno, fue bastante bien, bastante buena la experiencia, pero seguimos trabajando en ello porque no ha terminado de hacerse realidad del todo, simplemente fue un proyecto piloto. Como pueden ver ahí también seguimos trabajando con respecto a no solo a ANAGA, sino ya digamos a todas estas zonas o espacios naturales protegidos. Desde Titsa, pues como incluyendo, hemos visto que hay bastante actividades de senderismo, ¿no? Turistas que vienen a practicar mucho senderismo, y también la propia población de Tenerife, que cada vez pues practica más este deporte o esta actividad. Y entonces estamos trabajando también en incluir en la propia aplicación y en la web de Titsa toda la información con respecto a los senderos del área, ¿no? Tanto de los senderos en sí, como de qué senderos conectan con paradas cercanas de Titsa, con todos los horarios y cómo puedes, pues, hacer uso del bus para acceder a ellos y no tener que desplazarte, pues, en el coche particular, y que de alguna manera también nos ayude, pues, a descongestionar esas zonas bueno, en las que tenemos tantos problemas en la isla, ¿no? Con respecto a otro espacio que también nosotros prestamos bastante importancia ahora mismo, es Amasca, la zona de Amasca. Es verdad que ahí quizás los resultados son un poco más positivos, tenemos una media de ocupación del torno al 80% de las plazas ofertadas. Lo que se está trabajando, pues bueno, a pesar de que había un incremento también, por suerte, positivo del uso del bus en este área de un 30% en el último año, pues se está trabajando en algo similar a lo que se está haciendo en el resto de áreas, en el Parque Nacional del Teide o en el Parque Rural de Teno, y a nada que es intentar limitar el acceso del tráfico solo para vecinos o para otras necesidades, como pueden ser bueno, proveedores de restaurantes y demás, y crear aparcamientos disuasorios en las Portelas y en Santiago del Teide, trabajando con un sistema de lanzaderas, al igual que se pretende hacer con el Parque Nacional del Teide y el Plan Rector, ¿no? Ahí ya les digo, los resultados por ahora son mucho mejores que en el resto de áreas porque estamos en un nivel de ocupación del 80%, un poco más incluso del 80% de las plazas ofertadas, lo cual es bastante positivo, y esperemos que cada vez vaya más. Ojalá llegue a ser el 100% y tengamos que incluso ampliar el servicio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu exposición y por unos ejemplos tan interesantes que visibilizan que desde el sector público también se hacen propuestas para la movilidad a partir del transporte público, y que hay que seguir trabajando porque el reto es mayúsculo. Llegado a este punto, creo que sería interesante comentar algunas de las preguntas que han hecho algunos de nuestros participantes, y empiezo la ronda por Jordi, porque tengo 2 preguntas que las voy a juntar en una. De hecho, nos pregunta María, Jordi, que si precisamente con las medidas que habéis aplicado habéis notado que hay otros espacios que han sufrido esta sobrefrecuentación, es decir, si el problema se ha trasladado de lugar y que
el hecho de poner una tasa, ¿no? Y el cerrar a partir de una barrera una determinada playa ha hecho que en otras pues pase un poco lo mismo. Y la segunda de las cuestiones que ya así ya también te traslado, y en este caso es de Joan Jurado, es si habéis detectado que algunos visitantes intenten, digámoslo así, burlar el control de acceso, ¿no? O sea, que se han encontrado mecanismos para saltarse este tipo de propuesta, y yo lo extendería al hecho de, ¿y habéis tenido contestación social? Es decir, la población residente o otros visitantes se han quejado o ha habido conflicto al respecto. Y también la última pregunta en referencia a la Rápita y al Trabucador era si habéis tenido inconvenientes técnicos con la barrera, ¿no? Porque por tu explicación entendemos que es una innovación, ¿no? Porque es un sistema absolutamente móvil y efímero, o sea, que no está fijo dentro de la playa. Y como buena innovación, no sé si ha tenido algún tipo de inconveniente técnico a la hora de ponerse en marcha. Correcto. Oye, pues muchísimas gracias por el interés. La verdad es que, bueno, contentísimo de poder responderos y encantado. Bueno, aparte también creo que mi primera intervención he querido ser tan corto que ahora me voy a poder explayar un poquito más, aunque sí, aunque sea 2 minutos. Bueno, empiezo por la primera pregunta. Si digamos, al hacer la regulación, esto ha revertido en saturación en otros espacios o si se ha trasladado la saturación a otros espacios. La respuesta aquí es que con el Parque Natural y con los diferentes municipios ha habido coordinación. Nos hemos hablado, por ejemplo, con el municipio de Amposta, que es nuestro vecino, para que, digamos, estemos coordinados. Lo que sí que es verdad es que la playa del Trabucador, como habéis visto, como es un istmo, por su idiosincrasia, tiene esa problemática, pero el delta realmente es un espacio enorme. Tenemos 32 kilómetros cuadrados de delta, son playas kilométricas y realmente es difícil estar en la playa en el delta sintiéndote como que tienes a alguien al lado. O sea, realmente el delta es un espacio muy, muy grande y que nos ha permitido pues, que el resto de espacios también han hecho sus gestiones, también han hecho sus regulaciones, aunque no con el calibre que requería el Trabucador, como os digo, por su forma, o sea, por su fisiología directamente. Es decir, es un espacio que entras y no tiene salidas. O sea, al final es una playa, un istmo, y por esas características ahí era más necesario. Después también es muy importante comentar que el tema de autocaravanas, al tener la regulación 24 horas, hemos prohibido, digamos, la circulación desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, con lo cual hemos quitado de base ya el problema de la pernoctación de autocaravanas en la playa. Que estamos muy, digamos, contentos de que vengan autocaravanas, pero está prohibido por ley acampar encima de una playa. Por tanto, lo que se ha hecho con el Parque Natural ha sido una campaña de divulgación de aquellos espacios donde las autocaravanas pueden estar en campings, en zonas de acampada habilitadas, y por tanto pues hemos redirigido los flujos turísticos a las zonas que están ya preparadas para tal efecto, con lo cual pues se ha minimizado digamos, este efecto de taca de aceite, podríamos decir, ¿no? De la regulación. Continúo por el tema de si ha habido gente que se intentaba burlar, ¿no? la regulación y no pagar. Obviamente sí que hay gente que intenta buscarse todas las formas, por ejemplo, entrando a última hora. La regulación tenía un horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Pues es verdad que este año nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que tenemos que hacer pagar a todo el mundo cuando llegan, porque si no, nosotros tenemos este sistema de pago, digamos que puedes pagar cuando quieras, tienes una hora gratuita que puedes entrar y salir del espacio sin pagar, pero digamos que si tú no pagas, la barrera de salida no se abre, ¿vale? Eso lo que provocaba es que mucha gente intentara a última hora de la tarde, para ir a ver la puesta de sol, pues entrar dentro y a quedarse para salir cuando ya se había finalizado el periodo, digamos, de control de la caseta de información y reservas, ¿no? Este, por ejemplo, es un tema que hemos visto y que vamos a
solucionar el año que viene. Con el pago online ya se soluciona. Este año hemos, por ejemplo, reducido un 20% la tarifa, es decir, un 25%. Hemos pasado de 5 euros el coche si tú llegas sin reserva a 4 euros el coche si tú ya, digamos, has hecho la reserva online, con lo cual intentamos que la gente ya haya pagado antes de venir, haya planificado su visita con antelación, y aquellos que aún, porque estamos hablando de un proyecto que es joven, que hace solo 2 años que funciona, hay mucha gente que aún llega y no se había enterado, pues que estos ya primero pasen por taquilla y después ya estarán allí. Como os decía, creo que es muy importante decir una cosa, y es que el objeto de la regulación no son las personas, sino que son los vehículos. Lo digo porque también un poco dando respuesta a la pregunta que me comentabas de la oposición social. Es decir, por parte de la población local se ha solucionado porque los coches del municipio, como ya pagan su impuesto de circulación, están bonificados y por tanto no pagan. Y aparte, pues lo que hacemos es, como os decía, que estos vehículos pagan solo, o sea, por vehículo, no por persona. O sea, a veces hemos oído algún comentario decir, oye, es que nos hacéis pagar por entrar a un espacio natural. Pagas si vas en vehículo. El Delta es un espacio perfecto para la bicicleta, se está promocionando muchísimo la bicicleta, y por tanto las personas que llegan en bicicleta no pagan absolutamente nada por entrar al Trabucador. Y eso es una de las cosas que hemos tenido que explicar más a nivel de comunicación, para que se entienda que la regulación es a los vehículos, y que también es muy importante decir que sin este ingreso no hubiéramos podido, desde un municipio de 15.000 habitantes, abordar la inversión que se ha realizado en el Trabucador, que ha sido muy importante. En el primer año estamos hablando de más de 200.000 euros de inversión en cuerdas, en palos de señalización, en personal, etcétera, limpieza, etcétera, servicios públicos, socorrismo, ¿vale? O sea, son unos servicios que, como pueblecito pequeñito que somos, pues no hubiéramos podido abordar, ¿no? Y el tema de la barrera, para ya terminar, pues sí, obviamente hemos tenido muchísima suerte de encontrar a Parking Verde. Parking Verde es una empresa de Vitoria que realiza sistemas de control de accesos para, sobre todo en su momento, para autocaravanas y bicicletas. Y la verdad es que nos hicieron un proyecto a medida para el Trabucador, con unos arcos que son móviles. Los instalamos a finales de junio para que estén ya perfectamente instalados el 1 de julio y se retiran el 31 de agosto. Es verdad que la zona tiene todos los ingredientes para que la tecnología no funcione, porque estamos en medio de una playa. Es decir, hay salitre, hay viento, la arena, por ejemplo, cuando pusimos las fotocélulas, pues las tuvimos que cambiar por láser, porque la arena que salía por el viento pues interfería en las fotocélulas. Hemos tenido que hacer ajustes técnicos, pero la verdad es que hemos tenido el apoyo y el soporte de la empresa en todo momento, y cualquier problema técnico se ha solucionado de seguida. Con lo cual, estamos muy contentos, porque no era fácil, y aparte, pues, tema de baterías, tema de inundaciones, por ejemplo, cuando hay un temporal de mar, pues el camino se inunda. Digamos que las barreras han superado la prueba, y en este sentido, pues este año pasado pues, ya las compramos, son de propiedad municipal, y el primer año las alquilamos con opción a compra, y este año ya son nuestras, y ahora pues simplemente hacemos el mantenimiento que toca, pero es una tecnología que está muy protegida y que ha demostrado que funciona con energía solar, con lo cual pues no ha habido ningún tipo de obra civil ni que hacer ningún tipo de proyecto de electricidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues muy bien. Y no sé si he contestado a todo, pero bueno, cualquier cosa más, pues aquí estoy para vosotros. Muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que sí, y además ampliamente. Creo que es un caso muy interesante. Tenemos apenas 10 minutitos y tenemos varias preguntas. Ahora voy a juntar también 2 preguntas para Estela, y en concreto nos preguntan en relación a qué metodología habéis utilizado para contabilizar los visitantes en estos espacios naturales que no son tan fácilmente accesibles. Y después también nos hacen una reflexión y pregunta acerca del interés de la
y de la importancia de la evaluación que tú comentabas y también de las ciencias sociales, ¿no? ¿Hasta qué punto las ciencias sociales tienen un papel importante a la hora de evaluar este tipo de metodología o aplicar ese tipo de metodología y hacer el seguimiento? Gracias por las preguntas interesantes. El tema de, voy rapidito que veo que vamos justo de tiempo, el tema de la afluencia de visitantes, nosotros básicamente en esa primera fotografía que yo mostraba, es toda una metodología y está publicada y se puede consultar, que son como pasos que nosotros utilizamos basándonos en contadores. En la parte del contador, creo que todo en general ya es muy conocido, está muy implementado. El tema es que la filosofía es con contadores, que hay varios modelos y según el entorno son mejores unos que otros. Solo en ese primer estudio que hacemos identificamos cuáles son los puntos del espacio natural protegido que es necesario medir para tener el pulso de lo que está pasando, ¿vale? Entonces nuestra metodología se basa en contadores, que hay diferentes modelos, aquí en Europa o en España se utilizan unos, pero también hay de otros países, incluso son cuestiones que se están innovando y haciendo más accesibles, pero no es tan importante comentar que usamos estos ecocontadores o registros de esta entrada, de las diferentes entradas, sino que hay un estudio previo que identifica dónde los ponemos y ese dato que nos da el contador, cómo lo filtramos para que nos dé un dato real, ¿no? El contador cuenta lo que cuenta y lo que no sabe que cuenta, y hay que hacer todo un estudio para, de alguna manera, calibrar o transformar en una realidad ese dato tonto, ¿no? Ese dato de registro. Y esa es una metodología que venimos aplicando y mejorando ya hace más de 15 años, y bueno, y es basada en un mínimo número de contadores, máxima información estable en el tiempo. A partir de ahí, esa es la información básica que todo espacio natural protegido o pequeña área debe contar. No solo tirar el contador y después decir, ay, salieron 15.000, los pongo y ya sé, sino es todo un estudio para intentar entender bien esa realidad. Y después, en relación a la evaluación y el seguimiento, no es que es importante, es básica. Sin evaluación y seguimiento, primero, podemos implementar medidas que después, y no solamente en el lugar, porque hubo una pregunta muy interesante que le hicieron a Jordi, y es que cuando uno ordena un espacio tiene que estar una contemplación mucho más grande del entorno, porque el regular un área puede tirar el problema a otra área, ¿no? Y eso nosotros es un ejemplo en términos de escalada que hicimos en Siurana y Margalef, en donde no se empezó a regular ninguna o a ordenar ninguna de las áreas hasta no entender y tener los datos de la otra área más próxima, ¿no? Para entender si una regulación provoca el problema en otro espacio, incluso con menos capacidad de ordenación, vamos a generar un nuevo problema más difícil de resolver, ¿no? Entonces, aquí el seguimiento y la evaluación tiene que estar concebido del momento cero que empezamos a estudiar, porque vamos a tener un dato, pero hay que saber qué pasa en el tiempo. Y eso va ligado a las ciencias sociales. Evidentemente estamos ordenando usos, y los usos somos nosotros, las personas, y nuestro comportamiento, incluso hasta diría psicología, ¿no? En ciencias sociales, en ese entendimiento profundo de cómo una acción produce una reacción, cómo yo puedo ayudar a que esa reacción esté modulada, entendida y colaborativa, y después todo lo que sería esa comprensión. Si solamente nos basamos en una mirada, la otra queda fuera, y si queda fuera, el conflicto lo tenemos enseguida, ¿no? Entonces, esa visión holística de la problemática, con intercambios de miradas lo más amplias posibles y pausadas, y es verdad que con lo que pasó, el incremento hizo como acción-reacción, ¿no? Bueno, regulo, pongo la barrera, también es una forma, yo puse una barrera, está funcionando. ¿Por qué puso 800 o no 600 vehículos? Bueno, ahora con tiempo lo puedo regular, si pongo más, si pongo menos, qué percibe la gente, qué dinámica se crea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando yo hablo de evaluación, es toda la evaluación de todo lo que implica y observar cuáles son los componentes que se dan en ese espacio y cómo yo puedo ir midiéndolos en el tiempo. Porque una foto es interesante, pero sin seguimiento no deja de ser una foto que la colgué ahí y cubrí un expediente, ¿no? Sería un poco la respuesta a estas preguntas. Muchísimas gracias, Estela. Y antes de hacer una ronda final última, quería hacer una pregunta a Carlos. Nos trasladan una pregunta muy concreta, y es, para que fuera más viable el ir en transporte público al Teide, para la población local, comentan que faltaría una línea entre Santa Cruz y el Teide por La Esperanza, y preguntan qué problemas impiden poner en marcha esta línea en concreto. Bueno, pues hasta ahora precisamente ese es un proyecto que tenemos en mente
para hacer, digamos, una prueba piloto en breve. De hecho, no iría desde Santa Cruz, o al menos en un inicio quizás sería más viable desde La Laguna, por cercanía, por también tener la intermodalidad, ¿no? Del acceso de poder ir en tranvía hasta La Laguna y luego aprovechar el bus. Pero bueno, ahora mismo problemática en sí no es que debiera haber ninguna, más allá de que obviamente todas las líneas, rutas y servicios en general que prestamos nosotros, pues hay que siempre pues acordarlo con todas las autoridades, es decir, Cabildo de Tenerife o los ayuntamientos que en este caso se pudieran ver, digamos, afectados por el servicio al pasar por sus carreteras o por zonas cercanas. Tradicionalmente, básicamente, o sea, era por el turismo, o sea, al final Puerto de la Cruz y el sur de la isla, pues son las que más turismo han atraído, y al final era la mayor parte de la población que al final subía al Teide, pues siempre han sido turistas. Entonces, la lógica, ¿no? de aplicar ese servicio, porque al final el tinerfeño, ¿no? el chillarrero en sí, pues sube cualquier día y siempre ha subido en su coche. Subimos normalmente 1 o 2 veces al año, salvo casos, digamos, extraordinarios o gente que practica mayor actividad de senderismo y demás. Y bueno, realmente el motivo es ese, ¿no? Tradicionalmente se viene utilizando sobre todo por eso, porque el Puerto de la Cruz y Adeje son los que concentran pues el mayor número de turistas y el mayor número de visitantes al Parque Nacional al final. Y aprovechando, Carlos, vamos a hacer una última ronda y te devuelvo de nuevo la palabra. ¿Algún comentario final que quieras hacer precisamente acerca de la movilidad sostenible aquí en la isla de Tenerife o en alguna recomendación para algún otro lugar? Bueno, pues es que al final recomendaciones ya yo creo que más o menos todos las conocemos, ¿no? O sea, al final hay que tener un poco más de conciencia. Es verdad que, por ejemplo, en Tenerife, el tema del transporte público ahora gratuito y en todo el mundo en general, la inflación de precios, pues ayuda a que la gente empiece a descartar un poco más lo que es el vehículo particular y apostar por el público. Y bueno, al final es un poco, pues, sobre todo yo creo que es concienciación, ¿no? Hay que concienciar a la gente. Hace poco hablaba con un compañero y me decía, hombre, es que yo quiero que el bus me deje en la puerta de mi casa y me lleve a la puerta del trabajo. Al final, en general, todos queremos eso, pero no es posible. Si no, al final tampoco llegaríamos nunca. Y bueno, concienciarnos sobre todo en el uso del transporte público, más allá de que se utilicen energías alternativas o no, porque también es verdad, la semana pasada estuve en Washington y el presidente de la OITP, que es la Asociación Internacional de Operadores de Transporte Público, decía, bueno, es que yo prefiero un bus que utilice diésel en un carril exclusivo dedicado a un bus eléctrico, 2, 3, 4, los que sean, que estén en cola, ¿no? Que estén en una zona colapsada de tráfico. Y es verdad, porque al final, ¿de qué te sirve tener buses eléctricos si están atrapados y tienes que meter más para intentar llevar más pasajeros en hora, etcétera, etcétera? O sea, lo que importa al final es intentar llenar los vehículos y concienciarnos de ello. Y hasta que no lo hagamos, pues da igual las infraestructuras que tengamos también, porque siempre vamos a tener problemas de algún tipo para circular, para tener un transporte más sostenible y lógicamente, espacios naturales protegidos que se regeneren. Fantástico. En 30 segundos, Jordi, ¿alguna idea última para cerrar? Bueno, yo creo que es muy importante la coordinación entre los diferentes agentes, porque son espacios que normalmente son varias administraciones y tenemos que coordinarnos y ir todos a una. También el tema de la colaboración por parte de la ciudadanía y el tema económico creo que es importante, porque al final queremos servicios, pero los servicios hay que pagarlos y los municipios pequeños necesitamos recursos para poder asumir esta gestión, con lo cual ha sido también un cambio y en el Delta, por ejemplo, eso ha sido pionero, porque aquí nunca se paga, nunca pagamos por ir a ningún espacio, porque son espacios, como os decía antes, ¿no? muy grandes y abiertos, y eso ha sido también un cambio. Y por último, pues simplemente comentar que también hace falta valentía política. En este sentido, el alcalde de La Rápita pues tuvo la valentía de tirarlo adelante. No era un proyecto, digamos, fácil, pero al final ha tenido determinación de poderlo hacer, con lo cual también es importante tener esta valentía para hacerlo. Y simplemente, pues eso, que al final pues hay fallos, hay errores, es abrir la caja de Pandora, como decimos, ¿no? Cuando te pones a regular un espacio, pero digamos que compensa con creces el esfuerzo
tanto por la experiencia, como os decía, del turista, como también, obviamente, prioridad número uno, que se conserve el espacio y que se restaure sus valores, ¿no? Con lo cual, vale la pena. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Estela, tus 30 segundos, 3 ideas. 3 ideas. Bueno, básicamente diría que el tema está que estamos, o sea, ya nos pusimos en marcha, el COVID nos dio la oportunidad de empezar a poner en marcha cuestiones que ya se iban debatiendo sobre el terreno, nos dio la oportunidad, yo creo que fue una oportunidad, la tenemos que aprovechar, la afluencia, sí que me gustaría comentar que la afluencia, los estudios, nosotros los seguimientos que estamos haciendo en los diferentes parques de Cataluña, se está volviendo al punto de inicio, es decir, volvemos a la misma afluencia que teníamos pre-COVID y eso nos deja en una posición ventajosa, es decir, volvemos a una situación más controlada, con una ordenación y una conciencia por parte del que viene como que gestiona, más instrumentalizada. Y aquí yo creo que es muy importante el tema de esta ordenación, es que tenemos que ir, yo creo que es un poco lo que comentaron, ¿no?, los compañeros, es a una ordenación un poco más común, ¿no? El visitante que va a un espacio no tiene que entrar a la página web, interpretar qué quiere decir, cómo se entra, cuánto pago, qué regula, si puedo, si cambio de coche a último momento, ¿no? Sino ir desde las lecciones aprendidas que podemos sacar de los diferentes ejemplos, ¿no?, o trabajo que fuimos haciendo como en el Delta, es ir haciendo una acción común que nos equipare, ¿no? Que el visitante que va ya tiene una regla, ¿no? Nosotros vamos a un parquímetro y sabemos que hay que pagar antes de entrar, y sabemos dónde se puede pagar y cómo se paga, ¿no? O sabemos que quizás una señal X implica que mejor no vayas porque las zonas se está saturando, ¿no? Entonces, ir a decisiones más comunes y transversales a todo el territorio. ¿Para qué? Para favorecer esta comunicación y este entendimiento en esta nueva ordenación, ¿no? Que no será en todos lados ni todo el tiempo, ya lo dije, son regulaciones, ordenaciones con bisturí, pero si son comunes y fáciles de entender, rompemos barreras. Conciencia, coordinación, colaboración, valentía política, oportunidad pre y post-COVID, facilitar la gestión, toda una serie de conceptos que son muy interesantes y que nos estaríamos horas aquí hablando de ellos, seguro, pero se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Muchísimas gracias también a las aportaciones desde casa. Recordaros que a continuación en la sala 2 de nuestra plataforma daremos en unos minutos paso al tercer webinar, que hablaremos sobre circularidad y turismo, agua, energía y residuos. Y muchas gracias. Simplemente nos vemos participando y reflexionando juntos en la Regenérate Week. Gracias. Gracias. Buenas tardes. A una cuenta, si se quieren acceder a esto, se ponen Estela Farías en internet y buscan, salen los estudios. Capacidades de carga y así están colgados porque son los que encargan, se quedan disponibles.